Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Tenemos un Dios que nos ama. ¿Cuánto lo creen? Levanta una ofrenda de aplausos al Señor en esta mañana por ese amor incondicional de ese Dios bueno que tenemos, de ese Dios misericordioso. Dios es bueno. Así como usted está de pie, tiene su Biblia a la mano. Si tiene su Biblia a la mano, por favor, así de pie, no se siente todavía. Abra su libro, por favor, su Biblia en el libro de los Números. Libro de los Números, capítulo 6, capítulo 6. Algo que me gusta cuando cantamos es poder cantar la palabra de Dios, poder cantar las Escrituras y poder nosotros tener una vida, no solamente en cánticos, sino una vida cristocéntrica, bibliocéntrica. Así como usted está de pie, Números capítulo 6. En el verso 22 encontramos eso que estábamos cantando. Dice el versículo 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Acérquese a la persona que esté ahí junto a usted y dígale, el Señor te bendiga. ¿Y qué tal si usted le dice, y el Señor te guarde? Que el Señor te guarde. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué tal si usted también le dice que el Señor haga resplandecer su bello, precioso y lindo rostro sobre ti? ¿Cuántos decimos amén? Y sabe que esa bendición que empezó en un cuerpo sacerdotal alcanzó a todo el pueblo de Israel, y ahora que nosotros somos reyes y sacerdotes, también nos cobija a nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Así que nuestra vida está guardada por la bendición de Dios. Nuestra familia está guardada, protegida bajo la sombra de la bendición de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Nuestros hijos. Yo aprendí en un campamento por allá cuando tenía como unos 16, 17 añitos, jovencito. Yo lo único, a los 16 y 17 años, lo único que quería era jugar fútbol y estudiar, no más. Es que, bueno, tenía una novia por ahí, pero yo no pensaba en hijos. Pero desde los 16 años empecé a orar por mis hijos. Dios me dio 3 hijas. Pero aprendí en ese campamento que también tenía que orar por los esposos o las esposas de quienes fueran a ser mis hijos. Y de los 16 años yo estoy orando por jóvenes como Joel, como Juan y como Jan. Y ya estoy orando por mis nietas. Y yo sé que a Joel no le gustaría escuchar esto, pero yo estoy orando por los esposos de mis nietas. Y si yo miro los días están fuertes. Yo oro por los nietos de parte de Michi y de Alejita, pero los días no están fáciles. Diga conmigo, los días no están fáciles, pero la bendición de Dios está sobre nosotros. ¿Qué más tenemos que compartir? Tengo unas imágenes para poderle compartir a usted. Note usted esta imagen, por favor. Mire esa persona que está ahí. ¿Cómo le parece a la persona que está ahí? ¿Se parece a usted? Hay 2 tipos de personas. Cada vez que se levanta el despertador y suena, hay gente que se levanta con alegría y con ganas y con fuerzas y dice, gracias a Dios, hoy es lunes y me voy a levantar a trabajar o a estudiar y voy a preparar lo mejor, y hay gozo.
cuando suena el despertador, ¿cierto que sí? No, ese amén estuvo mal. No, no se lo cree nadie. Ese amén de que usted dijo, amada iglesia, no. Yo creo que usted es una persona que se levanta con alegría cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro tipo de personas. Cuando suena el despertador, aquí creo que hay más de uno que se identifica. Hay unos que piensan, o cuando abren los ojos sienten que no han descansado, es nada. ¿A cuánto nos pasa eso? Que uno se ha despertado y dice, ¡ay, otra vez! Y a levantarse y a organizarse para tomar el desayuno y salir, manejar. No sé cuánto maneja usted, qué enfrenta usted para llegar al trabajo. Y no sé cómo es su trabajo. A veces son trabajos bien agradables, pero a veces hay trabajos que no son nada agradables. Y a veces nos sacan le dañan a uno el fin de semana. El viernes hubo un personaje en la empresa que me llama a dañarme el fin de semana del trabajo. Pero, ¿sabe qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice esto. Y todo lo que hagáis, diga conmigo todo. Todo lo que hagamos, dice la Escritura, sea por palabras que digamos o por acciones que tengamos en nuestras manos, dice que todo tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Jesús. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Según lo que nos dice, sea palabra o hecho, todo lo que hagamos, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Así que todo lo que usted haga en el día, todo hay que hacerlo para honrar, adorar y exaltar a Jesús. Cuando usted se prepare a hacer unos huevitos, si le echa cebolla, por ejemplo, y empieza a llorar, eso hay que hacerlo con gratitud. Exacto, mi hermano, así con gracias. Diga conmigo, hay que darle gracias a Dios por las lágrimas. Sí, así dice. Esa es la diferencia entre el primer personaje y el segundo. El problema es que muchos amanecen como el primero, pero terminan el día como el segundo. Ese es otro problema. Y la Biblia nos enseña, o la invitación del apóstol es a que nosotros conservemos y que todo lo que hagamos sea para el Señor. Que si pudimos comer en abundancia, ¿qué decimos? Gracias. Y si nos tocó ajustarnos un poquitico, decimos gracias. Usted y yo tenemos mucho más de lo que otra gente tiene. Así que hay que ser muy agradecidos. Si usted está agradecido y en su corazón hay algo para poder dar al Señor en esta mañana, quisiera invitarle hoy, ¿será que mi hermana Mari nos puede ayudar hoy con el alfolí para poder nosotros honrar al Señor y darle gracias? Porque es que hay cosas muy buenas en nuestra vida que nos motivan a estar felices y contentos, pero hay otras veces, otras ocasiones donde uno muchas veces no quiere. Uno como que a veces arranca el día empujado. Esa imagen casi no se ve aquí en Estados Unidos, no la he visto. Aquí los carros son automáticos y cuando un carro automático se para, se para. Pero en Colombia muy común, como los carros son de otro sistema, que a veces arrancan empujados. ¿Sí? ¿Sí conocen los carros mecánicos? ¿No han visto eso? Sí, en nuestros pueblos hay, en nuestras tierras hay. Esos carros que uno llega y los agarra y se bajan 2, 3 personas, le mete primera el clutch ahí metido y empieza, uno suelta el embrague y de pronto, así hay muchos cristianos, ¿sabes? Que uno arranca en el día uno no tiene ni fuerzas. Hay días donde uno no tiene ganas. Eso es verdad. Pero lo bonito es que Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Está listo usted para hoy tener la oportunidad de ir a la palabra de Dios? ¿Tiene su Biblia a la mano? ¿Tiene sus notas, su cuaderno, nota donde recibe usted sus apuntes? Vamos a ir a la Biblia, vamos a comenzar y vamos a ir a el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, un pasaje bien conocido.
bien conocido. Juan, en el capítulo 3, en medio de una conversación de un hombre que sabía mucho, conocía mucho la Biblia, bueno, en ese tiempo no había Biblia, pero es un decir para que nosotros entendamos. En ese tiempo lo único que habían era rollos, habían los textos del Antiguo Testamento. E incluso, aclaro, usted sabía que cuando se habla de la gracia del nuevo pacto, aunque los evangelios fueron escritos en ese periodo de tiempo, todavía no se estaba manifestando el nuevo pacto. ¿Sabía usted que cuando están escribiendo y están narrando la vida de Jesús, todavía existía el antiguo pacto? El nuevo pacto se empieza ya a desarrollar después de la muerte y resurrección, que el Señor comienza con sus enseñanzas a preparar y a enseñar lo que iba a hacer, pero se comienza a manifestar. El nuevo pacto es con la muerte, resurrección de Jesús. Esto es bueno tenerlo claro, porque es que a veces nosotros pensamos que ya todo lo que está escrito allí a partir de Mateo en adelante, todo eso es Nuevo Testamento y todo eso es Nuevo Pacto, y resulta que no. Y por eso pueden haber conflictos de interpretación. ¿Ya queda usted claro? Bajo el ambiente de ese antiguo pacto hay un hombre que sabe mucho de las Escrituras y viene de noche, viene en la oscuridad y está teniendo una tertulia con Jesús, está hablando con el Señor. Y si usted va entonces al versículo 5 y 6, dice que el Señor le habla a este hombre llamado Nicodemo y le dice: de cierto, esa expresión significa lo que le voy a decir es algo verídico, es algo comprobable. Lo que le voy a decir es algo que no tiene duda. De cierto te digo que el que no naciere del agua, la palabra griega ahí es udatos, y del espíritu, ya es la palabra ahí es neuma, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, aparece una palabra griega, la palabra sars, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de él. Y note que ahí dice espíritu, y lo escriben hasta con E mayúscula, haciendo referencia del Espíritu de Dios, lo que es nacido del Espíritu. Ahora está la misma palabra, neuma, pero aquí lo escribimos en el español con minúscula, hablando del espíritu humano. Espíritu es. Usted ya sabe y ha aprendido de dónde viene la palabra neuma, la palabra espíritu, que hace referencia al aliento de Dios. La palabra neuma es de una ráfaga de viento. Eso es la base de la palabra en el griego. Pero hay una analogía con respecto a lo que es espiritual. Y entonces cuando miramos esa palabra de neuma, cuando se refiere al espíritu humano, se está refiriendo a un alma racional, o sea, que puede pensar, que puede tomar decisiones. No hace referencia, por ejemplo, a los animales, mucho menos a las plantas. Esto solamente es de seres racionales como usted y como yo. Pero además ese alma racional también es inmortal. Diga conmigo, el alma es inmortal. Esa es la palabra neuma que está diciendo Jesús allí. Y entonces esto me habla a mí, o nos va a mostrar mejor a nosotros de un principio que es de vitalidad, de disposición. Esto nos va a hablar a nosotros de algo que nos va a llevar a una capacidad mental. Pero también, cuando miramos esa palabra neuma en el griego, en el Nuevo Testamento, hace referencia a otros seres que son sobrehumanos, no solamente mirando lo humano, sino lo sobrehumano. Por ejemplo, cuando se habla de ángeles, e incluso cuando se habla de demonios, están en ese plano de lo espiritual. Pero también cuando nosotros miramos, esto se manifiesta en el plano divino, solamente le pertenece a Dios. Y usted va a escuchar o va a leer expresiones como el Espíritu de Cristo, haciendo referencia al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Muy bien. En algunas expresiones
esa palabra neuma, que está allí, espíritu, se ha traducido como fantasma. ¿Se acuerda cuando Jesús está en la barca? Él no está en la barca, están los discípulos y se acerca el fantasma. Es ese tipo de condición espiritual que se está dando allí. La palabra neuma habla de vida y habla de la parte espiritual. Y cuando hablamos de la carne, que es la palabra griega sars, no solamente está hablando de la carne que es despojada de piel, no solamente está hablando de lo que los animales y los seres humanos tenemos como carne, sino que está hablando de un cuerpo. La figura que da esta palabra habla de lo físico, habla de lo que es natural. Y cuando miramos desde el punto de vista bíblico, esto que es natural, esto que es físico, va a estar en lucha, en pugna, en oposición contra lo que es espiritual. Pero también esta parte carnal o esta parte carne, en algunos aspectos de la Biblia, vemos que esto es alimento, esto es sustento, esto es algo que nutre lo que es físico, lo que es natural. Y entonces encontramos no solamente alimentos físicos, sino hay cosas en este plano natural e incluso espiritual que alimentan esta área, como pensamientos, deseos, anhelos, que no provienen de Dios, sino que provienen de cosas mundanas, de cosas pasajeras, de cosas que son temporales, y por lo tanto se le llama que son carnales. Y usted habrá leído las exhortaciones paulinas a no satisfacer los deseos de la carne. Y entonces cuando nosotros miramos la parte carnal, la vamos a ver que es un área débil, de debilidades. Es una área donde incluso se habla de la naturaleza humana. Es una naturaleza que nos lleva a nosotros o a expresar debilidades, tanto morales como físicas, pero también va a dar origen a unas pasiones, a unos deseos en nuestra naturaleza. Y entonces encontramos dos naturalezas. Diga conmigo, dos naturalezas. Y esa naturaleza, como decíamos ahora, nos va a llevar a nosotros a tener un conflicto. Y el apóstol Pablo, de una manera muy especial, cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 16, Pablo dice esto. Recuerden que en la enseñanza de Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos son rivales. Si alguien se emociona porque hay un choque, un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, no tiene comparación como esta oposición, este conflicto que hay entre la carne y el espíritu. O entre los Heats de Miami contra los Boston o cualquier otro. No hay comparación. Esto sí que es lucha. Esto no es un juego. Esto no es un partidito. Esto no es una copa mundial, esto no es una copa del rey, no, esto es conflicto eterno, que están luchando por la eternidad. Así que nos compete a nosotros entender muy bien esto. Y entonces dice, para finalizar el texto allí, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay algo en usted y en mí que queremos hacer, y es agradar a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Hay algo en usted y en mí que queremos, es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero hay una pugna entre esto que está impidiendo que nosotros hagamos lo que nosotros debemos hacer y aún queremos hacer. Y por eso es que hemos estado desarrollando este tema de ortopedia del ser espiritual. Y hemos desarrollado, y creo que hay tanto ímpetu. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿por qué fue que, o recordarles mejor, por qué es que yo empecé a desarrollar este tema
que creo que es fundamental, es porque yo, Daniel, cuando miro mi vida, que quiero agradar a Dios, que anhelo agradar a Dios, pero por mi naturaleza me doy cuenta que muchas veces no hago lo que debería hacer. Pero no solamente yo, Daniel, sino que cuando yo miro la iglesia, que se dice ser cristiana, que dice leer la Biblia, que dice orar, ayunar, que dice construir, que se dice extender en el mundo, cuando miramos esa iglesia, decimos, no es la iglesia que realmente la vemos a través de la palabra. Tenemos una situación. Esta iglesia quiere, pero no puede. Hay algo que no está siendo efectivo. Si decimos que somos hijos de Dios, muchas veces vivimos lo que no debíamos de vivir o hacemos lo que no tenemos que hacer. Es porque hay un grave conflicto. Y entonces la iglesia necesita pasar por un proceso. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de nueva vida en Jesús, no solamente estoy hablando de las asambleas de Dios, estoy hablando de la iglesia de Cristo, de todos y cada uno de nosotros, que somos parte del cuerpo de la iglesia del Señor, que necesita pasar por un proceso de transformación para poder llegar a ser la iglesia que el Señor quiere y no la que nosotros creemos que es. Ahí viene entonces la necesidad de este mensaje. ¿Y por qué el título? Y entonces habíamos hablado de la etimología de la palabra ortopedia. ¿Por qué le puso ortopedia? ¿Y por qué no fuimos a mirar las palabras griegas del ortos, fluidis? Y encontramos que hay una necesidad en cuanto a la conducción del niño, para que ese niño camine de manera recta, de manera correcta, de una manera agradable. Y ese término que empieza a hablar de lo que es la conducción del griego, del niño, pues es la conducción de esa palabra ortos y paideia, paideia. Y ahí viene la palabra pedagogos, de esa palabra de conducir, de reconocer, de mejorar, de alinear, de encaminar, de orientar. Y esa es la preocupación que hay en el apóstol Pablo cuando mira una iglesia como la de Corinto, para mirar que él la ha levantado, la había estructurado, la había enseñado, pero en el caminar empezó a desviarse, empezó a tener ciertos comportamientos de los cuales vamos a entrar nosotros hoy a mirar esto en esta enseñanza. Y ahí viene entonces ese proceso de poder corrección. Y entonces, cuando nosotros miramos lo que es la ortopedia en su concepto original, esto es una ciencia que va abarcando en la medicina, pero va direccionada primeramente para poder educar el cuerpo con respecto a la postura que debe tener el cuerpo en sus funciones para que no se desvíe. ¿Se acuerda cuando sus profesores a usted le decían, siéntese derecho? ¿Se acuerda usted cuando estaba en el salón de clases y le decían, siéntese derecho, levante la cabeza? Cuando usted iba caminando y le decía, mire, no agache los hombros, mire, estire la espalda. ¿Se acuerda cuando le decían? Ahí lo que estaban haciendo con usted era ortopedia. Le estaban enseñando. Usted hoy en día ve esos muchachos que hacen las tareas acostados en la cama, el computador, el teléfono, todo vuelto nada, y empiezan a ver una serie de escoliosis y una cantidad de situaciones por no tener una buena postura, una buena ortopedia. Entonces la ortopedia comienza, porque yo sé que cuando usted hablamos de ortopedia inmediatamente imaginamos ya aparatos, pero no lleguemos a los aparatos todavía, miremos de la postura correcta. Y yo cuando hablo de la iglesia como pensador de la iglesia, como hombre que me ocupo de la iglesia, que pienso, que analizo, que no me preocupo por un altar, por una predicación, la hace cualquiera, pero cuando uno tiene corazón pastoral, a uno le preocupa lo que es la iglesia como tal. Entonces, cuando yo miro los comportamientos, veo que todos necesitamos aprender a poder tener la posición correcta que somos en Cristo. No solamente habla de educación postural, sino que habla de prevención, de circunstancias que nos van a ayudar a nosotros a evitar que el día de mañana tengamos que llegar a utilizar aparatos o cirugías o correcciones. Luego esto pasó con una corrección progresiva. Cuando ya vieron que en el desarrollo se manifestó algo malo, entonces dijeron, ahora sí toca empezar a tomar medidas de poder corregir, porque no se hizo lo correcto por diferentes situaciones. Y después esta esencia o esta disciplina de la corrección
lo que se inició en en niños, tuvo que empezar a aplicarse en adultos, en personas que ya deberían de haber tenido una correcta posición y dijeron, hay aquí malformaciones, hay algo que está mal. Y eso es lo que le pasa a Pablo con la iglesia de Corinto. Cuando él la mira y dice, ustedes deberían de ya estar derechitos, ustedes ya tenían que haber caminado y haber hecho algo, pero me toca ahora, aunque son adultos, tratarlos como niños y empezar a hacer un proceso de ortopedia. Ahora, después de eso, ahora sí se podía hacer un diagnóstico. Diga conmigo diagnóstico. Viene la ciencia y avanza y ya tenemos algunos equipos y tenemos rayos X y tenemos escanografías y una cantidad de situaciones que nos empiezan a mirar realmente cuál es el meollo, cuál es la esencia de lo que está mal para entonces poder ser efectivos en el diagnóstico. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo, cuando empieza a mirar la situación de la iglesia de Corinto, empieza a analizar, empieza a pensar, mira las escrituras, lo que el Señor le ha enseñado, y él empieza a comparar y decir, mire, esto no es así, esto es así, y puede hacer un diagnóstico. Aunque ya está lejos de la iglesia de Corinto, va a hacer un diagnóstico, y es lo que vamos a ver ahora, de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y ese diagnóstico también nos está afectando hasta el día de hoy. Ahora sí, después del diagnóstico, ahora sí viene el tratamiento. Diga conmigo tratamiento. Y ese tratamiento tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama el tratamiento desde el punto de vista médico? Se llama órtesis, que también viene de la palabra ortos, que significa recto, correcto, y tesis, que es la colocación. Pero me está hablando es de la acción de corregir. Diga conmigo, la acción de corregir. La acción de corregir se llama órtesis. Y durante esa acción de poder volver a colocar todo correctamente, volver a alinear. ¿Se acuerda cuando hablamos de la alineación? ¿Se acuerda cuando hablamos de las fracturas que antes de poner el yeso lo que hacen es tirar para alinear? Después de esa acción, ahora esa acción nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones, que en este caso serían el uso de algunos elementos, de algunas ayudas, algunos dispositivos que se conocen con el nombre de prótesis. Prótesis, que viene del prefijo pro, que significa ante, junto a, por añadidura, hacia adelante, en lugar de, a favor de, en vez de. Y tesis, que habla de colocación, disposición. Ahora sí, cuando nosotros hablamos de esas prótesis, tenemos que hablar de elementos como, por ejemplo, las férulas. ¿Cuántos han tenido que usar férulas por algún momento de su vida? Yo he tenido que usar férulas. Cuando hablamos dentro de esas prótesis, hablamos también de plantillas ortopédicas. Hay personas que usted la ve bien bonitas caminando en la calle con bonitos zapatos, pero usted no sabe que tiene problemas de caminado. Y entonces están usando plantillas. Esas son prótesis para mejorar el caminado. Y también hay unas que necesita o la iglesia ha colocado para mejorar el caminado, pero eso más adelante. Se habla también de rodilleras, de corsés, de tobilleras. Incluso se habla de prótesis de reemplazo. Estamos hablando de que ya a través de la cirugía y de la rehabilitación y volver a la prevención, se utilizan ciertos elementos que se conocen como prótesis. ¿Qué quiero hablar con esto? Esas prótesis se colocan supuestamente para volver a colocar o volver a ubicar o corregir. Pero cuando hablamos de la iglesia, tenemos que hablar de corrección de carácter. Diga conmigo, corrección de carácter. La iglesia necesita ser corregida. No solamente hay una corrección, sino que hay una formación adecuada y después entonces tenemos los resultados de una alineación. Pero miren, como usted sabe que me gusta estudiar y me pongo a profundizar, esta mañana cuando estaba yo en este tema y pensando, y mi esposa llega y me dice, ¿ya terminó? Le dije, no, tengo más. Resulta que me di cuenta que en la Grecia antigua, cuando los muertos aparecían en una familia, después de que eran bañados, organizaditos y embalsamados y todo eso trabajo lo hacían las mujeres, el muerto se colocaba
Antes de ir a enterrarlo, se colocaba en un lugar donde venían los familiares, los amigos, donde venían aquellas mujeres que venían incluso hasta llorar y eran contratadas para llorar al muerto. Eso nosotros lo conocemos con un nombre, la velación, velar el muerto, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama esa acción de velar un muerto? Según la cultura antigua griega, se llama prótesis. Y esas imágenes que usted está viendo ahí, una está en el Museo Louvre y otra está en el museo aquí en Estados Unidos, en el Walters Art Museum de Baltimore. Están esas dos donde se muestra lo que es una prótesis, donde están velando los muertos y lo están acompañando. ¿Eso qué tiene que ver? Ese será el cierre, la cereza del pastel de esta enseñanza, por lo menos de esta etapa. Ya usted va a entender por qué. Yo me chupaba los dedos cuando encontré. Así que en esta mañana vamos a enfocar acerca de esto y vamos a empezar este tema. Yo no sé si a usted le han hecho ese examen. ¿Sí sabe lo que es usted ese examen? Uno se ve todo bonito, maquilladita, van las mujeres y todo, y cuando por primera vez le hacen un examen como esto y le entregan los resultados, se asusta. ¿Este soy yo? Nadie se ve bonito en esas imágenes. No, al menos esta está medio derechita, porque estos están todos alineaditos ahí. Y usted llega y ve la sonrisa de las personas, pero usted no nota que dentro de esas sonrisas hay ¿unas qué? ¿Esto blanco qué es aquí? Calzas, que no son sino prótesis. Elementos externos que se colocan para poder volver a habilitar o rehabilitar el elemento, el órgano, los dientes, la muela, lo que sea, para volverlo a hacer funcional. Ahora, esto solamente se ve cuando hay un diagnóstico. Por eso me tomé el tiempo de explicarle todo lo que es una ortopedia y cómo atraerla al plano espiritual. Entonces hoy vamos a hablar, o comenzar mejor, porque no vamos a terminar, de 6 prótesis. Por eso estaba hablando de las prótesis. De 6 prótesis. Algún predicador decía 6 características. Otros dicen 6 puntos para. Yo prefiero llamarlo 6 prótesis, 6 raíces, 6 injertos puede usted colocarle si quiere colocarle allí. 6 postizos, si es que esa palabra le suena y va a entender el porqué. 6 sustituciones o 6 adiciones de adicionar, no de adicción. Y la llamo trascendentales porque son cosas que aparecieron en algún momento de la historia y con el paso de los días y los meses, los años, las décadas, los lustros y los siglos, hasta el día de hoy los vamos a encontrar. Así que hoy no vamos a ver historia por allá, cosas de la historia que quedan en el pasado, sino son cosas que comenzaron en el pasado y hasta el día de hoy son vigentes. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que si fueron vigentes hasta el día de hoy, después de tantos años, lo más probable es que si no se hace una correcta ortopedia, de aquí en adelante, también para el futuro van a seguir apareciendo. Por eso lo llamo trascendentales. Y usted ya sabe por qué lo estamos llamando del ser espiritual. Y cuando hablamos de estas prótesis, estamos hablando de algunos obstáculos que se manifiestan ahí en ese ser espiritual, que no ayudan, atención con esto, no ayudan. Ellos tratan de ayudar. Imagínese una prótesis tratando de ayudar a alguien a caminar o alguna función natural, con robots, con manos, con lo que sea. Pero estas que tienen la intención de ayudar a la iglesia, tratan de ayudar, pero lamentablemente, aunque se están usando, no son la respuesta correcta para que la iglesia pueda ejercer su función de manera espiritual como debe hacerlo. Y que por ser externos con otra naturaleza, incluso en lugar de ayudar, lo que hacen es lastimar, lo que hacen es demorar el desarrollo del ser espiritual. Y entonces se conjuga con la carne y con los deseos y con los pensamientos y con las tentaciones y con una cantidad de cosas, y en lugar de ser de bendición, aunque se intentan poner de una manera buena, con una buena intención, lamentablemente no están dentro del plan y el propósito del diseño divino de la naturaleza de Dios para la iglesia, que es espiritual. Y ahí entramos a mirar la importancia de este tema. Y Pablo, a través de la carta a los Corintios,
va a presentar 6 características trascendentales. Son 6 características que no murieron, que no pasaron, que no se quedaron atrás en el tiempo. Son cosas que Pablo enfrentó en el primer siglo y hasta en el siglo XXI también estamos aquí luchando como iglesias. No han cambiado, son las mismas, no caducan, no se han vencido. Se están resistiendo a la manifestación del ser espiritual y hasta el día de hoy están haciendo oposición. Y no solamente hacen oposición, sino hacen que la iglesia se divida. Y usted va a ver división dentro de la iglesia de Corinto y en nuestros días también. Lo que está tratando de hacer es separar el cuerpo de Cristo, de traer divisiones, posturas a través de diferentes formas que están impidiendo entonces que no solamente la iglesia avance, sino que la iglesia esté confundida en medio de unas situaciones que dice, pero uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, aquí dicen esto, pero Pablo dice esto, la escritura dice, y están confundidos, al final no saben qué hacer. Son 6 características, mis amados hermanos, que pueden convertir o se pueden mejor detallar para hacer un mapa, un diagnóstico, para que nosotros podamos definir realmente qué es lo que está pasando y poder categorizar y poder manifestar la iglesia. ¿Cuál es la primera mejor? ¿Cuál sería la primera prótesis que encontramos en esa carta? Y se llama la idolatría al conocimiento. Diga conmigo, una fascinación, diga con más fuerza, diga fascinación excesiva por la sabiduría humana. Es la primera prótesis. Si usted lee los capítulos 1 y el capítulo 2 de esta primera carta a los Corintios, usted va a ver cómo la carnalidad quiere, la carnalidad va a implicar que la iglesia dependa de lo natural. La carnalidad quiere hacer que la iglesia dependa de lo que es físico, de lo que es entendible, de lo que es temporal, de lo que es de este siglo. Y entonces la carnalidad va a llevar a la iglesia a querer darle valor a lo que los hombres creemos que es importante, que es valioso, que es trascendental, y nos empieza lentamente a quitar la mirada de las cosas de Dios para estar mirando lo que es del hombre, lo que es del ser humano. Y entonces encontramos en esta primera parte una fascinación por parte de esos hombres que tienen un conocimiento profundo de las cosas. Estoy hablando de una fascinación que produce en ciertos un grado de admiración, de exaltación hacia aquellos que conocen, que saben, que manejan ciertos términos, ciertas circunstancias, y uno los admira, y uno los elogia, y uno los honra, porque ha sido preparado, porque es una persona capaz, porque el hombre o la mujer sabe, porque sabe. Y entonces nosotros tenemos que entender que para la iglesia de Corinto esto debía haber sido algo natural, porque Corinto como ciudad así ha sido desarrollada bajo el pensamiento griego, donde para ellos la gran fascinación, la gran admiración hacia el conocimiento era la razón de su vida. De hecho, allí en Corinto había grandes escuelas de pensamientos de hombres y mujeres que desarrollaban a través de la educación, de la cultura, poder desarrollar una sociedad que se pensaría que sería mejor, pero la estaban construyendo sin Dios. Por eso estos corintios van a empezar a ver eso que viene de tiempo atrás en su formación, lo van a ver en la iglesia, y la iglesia se va a dejar lentamente deformar por ese caminar, o mejor, esa prótesis del conocimiento. Los corintios tenían esa gran debilidad de pensar que todo lo que es conocido, o que todo tiene que ser conocido, que todo tiene que ser comprobado, que todo tiene que ser analizado, que todo tiene que ser comprendido en su totalidad. Y ellos pensaban que el desarrollo del conocimiento humano iba a ser la respuesta absoluta a todas y cada una de las necesidades del ser humano, incluyendo las necesidades espirituales. Ellos pensaban que toda la respuesta estaba en el conocimiento.
Y a nosotros nos han enseñado frases como: a Dios no le pregunte por qué está viviendo esto espiritual, sino pregúntale ¿para qué? ¿Cuál es la razón? El objetivo. ¿Qué está detrás de cámaras? ¿Qué hay detrás de bambalinas? ¿Qué es lo que está pasando? Usted necesita conocer el por qué y el para qué, para que usted pueda entonces entender qué es lo que está pasando. Eso es lo que nos enseña muchas veces a nosotros en la iglesia. Pregúntele a Dios. Dios le va a mostrar, Dios le va a enseñar, Dios le va a revelar. Yo sí creo que Dios nos revela y Dios nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay cosas que son espirituales, que no se pueden comprender con la lógica humana. No vamos a tener toda la sabiduría para poder llegar a comprender todo lo que viene de parte de Dios. Y entonces los corintios pensaban y decían: si tú no entiendes las cosas, es que tú no eres suficientemente inteligente. Yo no sé usted en su país, cuando usted era niño o niña, pero a mí me enseñaron de cuando yo era niño. Yo escuchaba a mucha gente decirme: mire, mijo, estudie para que usted llegue a ser alguien en la vida. ¿Usted escuchó eso? Estudie, prepárese, conozca conocimiento, porque el que tiene conocimiento, ese es el que manda, es el que puede. ¿Sí les enseñaron esas cosas? Pregunto, yo conozco muchas personas que no tuvieron oportunidad de estudiar, de prepararse, de llegar a una universidad. Es más, muchos ni llegaron a un bachillerato o un high school. Muchos no llegaron a tener un elementario, una base, una básica. Pregunto, ¿son alguien o no son alguien? Claro que son alguien. El hecho de que alguien tenga conocimiento no significa que es mejor o mayor que otra persona. Porque yo conozco gente que puede tener PhD, puede tener una cantidad de doctorados, puede tener una cantidad de cosas. Sin embargo, su forma de vida deja mucho de desear con respecto al título que tiene. Y eso entonces pasa en la iglesia. Vamos a ver más adelante. Cuando nosotros miramos a los corintios decían: conocimiento igual a poder. ¿Usted ha escuchado algo similar? Claro que sí. Y entonces cuando nosotros vemos a la iglesia de los corintios, ellos creían que entre más la persona obtuviera conocimiento, más supiera, más analizara, entonces lo iba a llevar a una mejor postura. Sin embargo, cuando usted llega a leer a Pablo en el capítulo 8 le dice: mire, va a llegar un momento donde ustedes tienen que entender que el conocimiento los va a envanecer, mientras que el amor los va a edificar. ¿Sí nota el contraste? Como Pablo, de una manera muy sabia, comienza a poner los puntos claros y va a decir: conocimiento sin amor no sirve. ¿De qué sirve el poder del conocimiento si al final no está el amor? Y entonces Pablo, de una manera sabia, va a orientar a esa iglesia para que miren a Jesucristo, para que miren al Señor como la verdadera fuente de sabiduría humana y divina, con el poder de Dios, para poder traer respuesta a todo lo espiritual, así el hombre no lo entienda. Para poder evitar una ignorancia espiritual. Ahora diga conmigo, y si puede apuntar, diga: ignorancia espiritual. Lo único que va a cambiar o a quitar esa ignorancia espiritual es la revelación de Jesucristo. No es cuánta Biblia usted conoce, no cuánto griego o arameo o hebreo conoce, no qué tantos años de experiencia tiene. Es cuánto a usted se le ha revelado Jesucristo. Y entre más se nos revele, más humildes tenemos que ser. Entre más se nos revela a nosotros el Señor, usted y yo, más vamos a servir y a ser útiles en el plan y el propósito de Dios. Porque ahora vamos a entender que no son las prótesis externas que ayudan, ¿sí? El estudiar ayuda, claro que sí, por eso hasta el día de hoy yo estoy estudiando. Que el prepararme, claro, eso me ayuda, pero eso no es la razón. La razón de uno poder estar conociendo lo que está en el Espíritu se llama Jesús.
la revelación de la gloria de Dios para nosotros los hombres. ¿Cuántos decimos amén? Por eso es que hoy nosotros estamos teniendo el mismo obstáculo que tuvieron los corintios 21 siglos después. Todavía estamos luchando con esto. Hoy la gente tiene una fascinación hacia el conocimiento. Y escucha lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el conocimiento es malo. Estoy diciendo que el dejarse deslumbrar porque alguien conoce, esa fascinación por querer conocer más y saber más, eso se va a convertir en un obstáculo para que la iglesia no cumpla el propósito y esté correctamente alineada a lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con su propio cuerpo. Hay gente que piensa, y en esta situación, en esta generación, que todo el conocimiento está al alcance de un clic. Usted hoy en día puede googlear, como dicen los muchachos, puede ir al ChatGPT, puede ir a cualquier fuente rápidamente y tiene acceso al conocimiento. Es más, hay gente que piensa que tener acceso a la inteligencia artificial le da acceso a la inteligencia espiritual, y no podemos confundirnos. Son dos tipos totalmente diferentes, porque es que lo que es de la carne nace en la carne, vive en la carne, se alimenta de lo de la carne. Lo del espíritu nace en el espíritu, se mantiene en el espíritu y da fruto en el espíritu. Y lo de la carne y el espíritu se oponen entre sí. Así que estamos en una sociedad donde es fácil conocer de todo. Es fácil donde usted puede accesar y tener conocimiento de todas las cosas. Y entonces Pablo dice: veo que esta gente en Corintio tiene una fascinación por el conocimiento. Y lo que quiere Pablo es que ellos entiendan que a lo que ellos le estaban dando importancia, a lo que ellos estaban exaltando, a lo que ellos le estaban dando relevancia, a lo que ellos creían que tenían tanto valor como el conocimiento, como el saber, como el poder, que lo que ellos creían que tenían ventaja frente a otras iglesias, porque ellos sabían mucho, Pablo de una manera magistral los va a aplomar y les va a enseñar y decir: ustedes creen que tienen tanto conocimiento y no se dan cuenta que unos que tenían tanto conocimiento fueron los mismos que sacrificaron a Jesús. Y el error está en que ellos pensaron que crucificando a Jesús y acabando con Jesús se iba a acabar la situación, y no llegaron a entender con todo su conocimiento quién era el que estaba delante de sus ojos, y además de eso, que era necesario que ese Cristo muriera para que entonces pudiera llegar el conocimiento, la revelación de lo divino hacia lo natural. ¿Sí entiende la paradoja? ¿Sí entiende la encrucijada? Los que se creían muy inteligentes, muy sabios, que conocían muchas cosas, quisieron hacer un mal, lo hicieron, pero no sabían que detrás de ese mal estaba el mismo cumplimiento del plan divino de redención para la humanidad. Ellos no sabían que estaban siendo usados bajo la voluntad de Dios y la gracia de Dios dentro del plan y el desarrollo para que la manifestación de la gloria de Dios llegara a toda la humanidad. Diga conmigo, toda. No solamente los judíos que estudiaban la Torá y que tenían grandes escuelas de pensamiento teológico, sino que esa revelación iba a estar dispuesta. Porque para poder nacer del Espíritu, primero se necesita morir. Y ya me voy a preparar para aterrizar, pero tengo algo que decirles antes. Cristo no puede ser conocido a través de facultades humanas. Cristo no puede ser conocido a través de doctrinas humanas. Cristo es mucho más que esas letras en rojo que usted lee en su Biblia. Cristo es mucho más que lo que usted aprende en un seminario con una materia llamada Cristología. Cristo va mucho más allá. Y mis amados hermanos, Cristo necesita ser revelado en todos y cada uno de los que somos miembros del cuerpo de Cristo.
Cristo necesita ser revelado y solamente la presencia del Espíritu Santo puede ayudarnos a nosotros a tener vidas. Y entonces, mis amados hermanos, aquí es donde yo veo que el conocimiento se convirtió en un obstáculo. ¿En una qué? Empieza por P y termina en prótesis. Ya lo tiene usted. Mire, no fue en vano que el mismo Dios, años antes, a través del profeta Jeremías, si usted busca Jeremías, y va rápidamente al capítulo 9, versos 23 en adelante, Jeremías, o mejor Dios a través de Jeremías llega y dice, ¿en qué se debe de alabar el hombre? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Mas si en algo quiere usted alabarse, dice Jeremías, alábese en esto, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y hago justicia en la tierra, porque estas son las cosas que quiero, dice el Señor. Y no se puede conocer a Jehová si no se conoce a Cristo. Por eso le dijeron los discípulos, Señor, muéstranos al Padre, enséñanos. Y Él dice, tanto tiempo entre vosotros y no me habéis visto. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través del Padre. Y entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos un principio. Y es que en cada ser humano hay una inclinación natural, hay un factor en nuestras vidas que continuamente nos va a llevar a nosotros a buscar aquellas cosas que no podemos controlar, aquellas cosas que no podemos nosotros fabricar, aquellas cosas que no podemos explicar o de tratar de producir lo que Pablo dice, no se puede producir de la manera humana, ni natural, ni carnal. Las cosas del Espíritu se fabrican desde el mismo Espíritu de Dios. No hay otra forma. Y noten lo interesante, cómo el conocimiento va a volverse un obstáculo en el conocimiento humano para el avance espiritual. Por eso a veces no avanzamos. Por eso a veces caminamos y tropezamos. Por eso erramos. Y esa es la palabra pecar. Por eso pecamos. Quisiera preguntarle, ¿cuántas veces usted ha querido provocar a Dios con métodos y con estrategias humanas? Y se olvida que es solamente el Espíritu de Dios el que lo puede provocar. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, voy a orar para que tú me respondas? Señor, voy a ayunar para que tú hagas tal cosa. Señor, voy a aprenderme y voy a leer la Biblia. Este año voy a leerme la Biblia todos los días, un capítulo, para entonces poder ser un hijo de Dios. No, sí hay que leer la Biblia y hay que orar y hay que ayunar, pero no es la condición para poder nacer de nuevo. Por eso comencé con Nicodemo, un maestro de la ley que oraba, que ayunaba, que seguramente celebraba fiestas y shabbats y una cantidad de cosas. Pero el Señor le dice, has hecho muchas cosas en tus fuerzas, pero no has dejado que nazca lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, si fulano de tal se convierte, eso va a pasar la gloria? Si algún cantante famoso llega a los pies de Cristo, ¿usted imagina cuántos famosos van a llegar a los pies de Cristo? Hay gente que piensa que porque se convirtió Daddy Yankee, ya todos los raperos y todos los reggaetoneros y todos los músicos se van a convertir. Y atención, una paréntesis aquí. Mire que tomé la diferencia entre raperos, reggaetoneros y músicos. Yo no meto a los reggaetoneros dentro de los músicos. Eso no es música. No. Pero hay gente que piensa que porque ya llegó un deportista a los pies de Cristo, ahora todo el equipo se va a convertir. No. Esas son estrategias humanas.
Se necesita que cada uno de los seres humanos tengamos un encuentro con Cristo. No depende de la conversión no depende de la predicación no depende de si va a escuchar al pastor o el profeta o el fulano de tal que llega a la ciudad no depende de eso. No depende de que usted vaya a un retiro. Yo conozco mucha gente que iba a retiros, pero regresan a sus casas y siguen viviendo una vida natural como tal cual. No depende de estrategias humanas. Mis amados, escucha muy bien. Cuando nosotros llegamos a comprender que se necesita querer, se necesita desear, se necesita anhelar, se necesita gemir por una manifestación de lo espiritual, es cuando entonces podemos nosotros comprender lo que es nacer de nuevo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y para terminar, solamente puedo decir lo siguiente. El conocimiento humano no es malo, es bueno, pero no es el medio para que se revele lo que viene de parte de Dios. No estoy diciendo que no sea necesario. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento humano no va a producir las cosas espirituales, no las va a producir. Se necesita ese encuentro. Y cuando nosotros vemos la situación como está, de cómo el hombre está recurriendo a la sagacidad humana, las estrategias humanas. Mire, si traemos a un músico o traemos a alguien talentoso en el canto, la alabanza va a cambiar. No. Si traemos a un predicador, la iglesia va a ser transformada. No. Si aplicamos la estrategia de crecimiento de la iglesia tal o de tal. No. Eso son cosas humanas. El crecimiento solamente lo da Dios. Y si Dios está en medio de nosotros y se comienza a manifestar, Él va a traer al músico, tal vez no el de renombre, va a traer cantantes, va a traer instrumentistas, va a traer predicadores, evangelistas, va a traer el crecimiento, porque el crecimiento solamente lo da. Pero se necesita que usted y yo gimamos, anhelemos, deseamos las cosas del Espíritu. Póngase de pie y termino con esto. Pablo, en su enseñanza en la carta, le va a decir a los corintios: ustedes tienen esto, pero tienen conocimiento y muchas cosas, pero deben entender que la sabiduría de Dios, escuche esto que le voy a decir que es profundo, la sabiduría de Dios, si quieren ver la sabiduría de Dios, miren a la cruz. Si usted quiere ver la esencia del porqué de las cosas, tienen que mirar a Cristo. Y en esa cruz, donde los ojos de Pablo está llevando a la iglesia de Corinto a mirar la cruz. La iglesia de Corinto iba a mirar a un muerto. Diga conmigo, un muerto. Dígalo más fuerte, diga, muerto. Porque no le está diciendo miren la tumba. Ahí hablaríamos de Cristo resucitado. Le está diciendo miren la cruz, al muerto. Y cuando la gente miraba al muerto, embalsamaban al muerto, limpiaban al muerto, venía la gente a acompañar a la familia y al cadáver que estaba ahí. Y estaba la gente llorando y la gente gimiendo. Y eso en la Grecia antigua se llamaba una ¿qué? Prótesis. Una prótesis. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes han querido colocar otras prótesis, pero no es esa. Hay una que parece estar muerto. Pero ustedes permiten que ese muerto llegue a lo profundo de su conocimiento y de sus vidas. Él
que es la misma esencia de la vida. Porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad. Él, aunque físicamente lo veía muerto, en Él estaba todo el potencial para ser la única prótesis que necesita la iglesia para poder cumplir el propósito divino. No hay más. ¿Ya entiende usted por qué yo le estaba hablando cosas y algunos ya están volteando los ojos? Al comienzo de la predica empezó a hablar del griego, empezó a hablar de palabras y de ciencia y de medicina. ¿Y eso qué tiene que ver? Hasta de muerte, hasta velorio me hablaron. ¿Le gustó la cerecita del pastel? Démosle gracias al Señor. El conocimiento es bueno, pero no es lo que nos va a llevar a nosotros a conocer a Cristo. Se necesita una íntima y profunda comunión con el Espíritu de Dios. Inclinen su rostro, por favor. Y oramos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.